¿Qué tal? Qué bueno que están con nosotros en el noticiero más veloz del planeta. Y es a las 2, información a ritmo digital. La 1. Sigue el desastre en la línea 12 del metro. Por fallas ocultas no continuará la operación de la línea dorada. Tras su inspección de la también línea del Centenario, le pusieron un montón de nombres. El Colegio de Ingenieros Civiles recomendó cerrar en definitiva la línea 12 del metro debido a que encontró todavía más deficiencias en soldaduras, fisuras en traves y filtraciones de agua, nada más. Respecto al tramo elevado, el Colegio de Ingenieros reportó que en 3,5 de los 11 kilómetros del tramo que corresponden a Carso, hay fallas calificadas como grado B, es decir, que se deben de atender con equipo especializado y lo antes posible. Sobre este complejo problema, esto fue lo que dijo el ingeniero Bernardo Gómez González. El objetivo de esta inspección nivel 1 es la de identificar posibles vulnerabilidades para descartar riesgos evidentes a simple vista en la operación de dichos tramos. No reiniciar la operación del tramo elevado de la línea 12 del sistema de transporte colectivo metro hasta que se lleve a cabo la revisión detallada. Todo parece apuntar pues que las fallas estructurales también tendrán sus consecuencias políticas al impactar en algunos presidenciables como Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum. Mientras tanto, la incógnita continúa. ¿Dónde rayos está Florencia Serranía, la que es nada más directora del metro? La 2. Justicia para Poli y Fernanda. Este jueves, familiares y amigos de estas dos jóvenes marcharon en demanda de justicia por calles de la Ciudad de México. Poli y Fernanda fueron atropelladas la noche del sábado por Diego Armando Helguera, con quien habían convivido minutos antes en una reunión. Este joven de 27 años fue corrido de una fiesta por mala copa, ya que se emborrachó y se puso agresivo, por lo que fue invitado a abandonar el lugar. Ya arriba de su carro, Diego lo aventó en contra de un grupo de personas que lo acompañaron hasta la calle, atropellando a Poli y Fernanda, quienes permanecen hospitalizadas, una de ellas en terapia intensiva. Ya existe una orden de aprehensión en contra de esta persona por intento de feminicidio, por lo que se espera sea detenido en cualquier momento. Aunque existe un audio en el que supuestamente amenaza con suicidarse para no terminar en la cárcel. Son los testimonios del hermano y una amiga de las víctimas. Y yo quiero que se respete el derecho de mi hermana, de su amiga y de todas aquellas mujeres que han sido lastimadas. Y quiero que se haga justicia contra este tipo y todos los tipos más que han lastimado a bastantes mujeres. Pues estamos aquí por Poli y es lo que pedimos, justicia para Cuadra y para Poli. Que aparezca y que se entregue el muchacho, que pague por lo que hizo. La 3. Otra polémica nacional se ha desatado, para variar, a partir de una nueva amenaza de iniciativa constitucional del presidente López Obrador. Ahora se trata de reducir al INE presupuestalmente y también achicar a la Cámara de Diputados, eliminando a los 200 diputados plurinominales. Sobre ello hablé esta mañana con el consejero del Instituto Nacional Electoral, UUC, Kip Espadas. ¿Cuál es el sustento de ética y de moral pública de la representación proporcional? ¿Por qué es importante para los ciudadanos mexicanos, para los mexicanos en general? Bueno, en primerísima instancia porque son los diputados que permiten que quienes no ganan en su distrito, los ciudadanos que no ganan en su distrito, puedan hacer llegar o oír su voz al Congreso. Esto es, somos un país muy diverso, de forma tal que en todos los distritos es solamente una minoría la que gana la elección, y que si fuera excluida la mayoría que pierde, pues esto debilitaría profundamente esa representación. Si se desaparecen los plurinominales, la totalidad del Congreso sería elegida por entre el 38 y el 45% de los ciudadanos. Esto me parece que pues no es algo conveniente para una democracia que requiere una amplia representación de la sociedad en las cámaras legislativas. Otro aspecto que llama la atención es lo que ha declarado el presidente y la iniciativa para
reducir, reorganizar el Instituto Nacional Electoral, para empezar reduciéndole recursos. Cuando hemos testimoniado una elección tan compleja como esta que acaba de transcurrir el 6 de junio, ¿es válida esta observación de reducir los recursos del INE? A ver, yo creo que los recursos del INE tendrán que ser más o menos dependiendo precisamente de las tareas que el INE desempeña. Si nosotros analizamos el presupuesto actual del instituto, vemos, por ejemplo, que de los 20,000 millones de pesos anuales, casi 8,000 se dedican al Registro Federal de Electores, es decir, no es que el instituto tenga una bolsa de 20,000 millones de pesos para hacer con ella lo que quiera, sino que esto se divide en muy diversas tareas específicas que han sido establecidas en la ley en distintos momentos, cada una de ellas para suplir problemas específicos. La 4. A propósito de temas legislativos, ¿qué crees, Ricardo? A ver, te Pues, muy contenta. Por primera vez, las mujeres tendrán mayoría en 10 de los 32 congresos del país, a pesar de que todavía se presenta violencia política de género. La mayoría femenina en los poderes legislativos locales es calificada como un hecho inédito en México, porque siempre los hombres habían dominado los congresos estatales. Las legisladoras son mayoría en Jalisco, Oaxaca, Yucatán, Sinaloa, Michoacán, Baja California, Querétaro y la Ciudad de México. En Quintana Roo y Coahuila no hubo elecciones, pero ya mandaban las mujeres. También ahí. Exactamente. Legisladoras y activistas consideraron que la violencia contra las mujeres, proyectos productivos, atención médica y combate a la trata estarán más presentes en el ámbito local. Y antes de que se me pase, Ricardo y auditorio, quiero destacar que en la próxima legislatura se espera que las 500 curules en la Cámara de Diputados, al menos 200... ¿De las 500? Exacto, De las 500. Sí, de las 500. Ajá. 500 curules en la Cámara de Diputados, al menos 246 las ocupen mujeres. Estamos hablando de casi la mitad. Increíble. Y por último, les informo que también habrá 7 gobernadoras, el mayor número en la historia de nuestro país. Sin duda, un paso significativo, la cada vez mayor presencia de las mujeres en la política mexicana. Ahora, a cumplir, amigas. La 5. Seguimos con el análisis del 6 de junio. Y hablando de Morena, el partido en el poder, a ver, ¿tuvo más o menos votos que en el 2018 cuando ganaron la elección presidencial? ¿Cómo le fue en el Congreso? ¿Y cómo en los estados? ¿Y cuál es el papel de las encuestadoras y las encuestas? ¿Qué nos dijeron? Esta mañana hablé con Francisco Abundis, director general de Parametría. Morena había llegado con 37 puntos de preferencia y dadas estas mediciones, todo indicaba que iba a obtener más porcentaje que el que obtuvo en el 2018 con el que ganó. Sin embargo, quedó por debajo de este. ¿De 37 bajó a 34? Así es. Y en el promedio de las mediciones estaba en 41, 42 puntos, Ricardo. Entonces creo que es importante hacer un análisis claro de esto y ser críticos con esta sobreestimación que tuvimos por el lado del Congreso. Si lo ves respecto a los estados, ahí podrías decir que en realidad es una subestimación. Creo que muy pocos esperábamos que pudieran llevarse 11 estados de los 15 que estuvieron en contienda. La 6. Noticias del COVID-19. De última hora, el gobierno de la Ciudad de México acaba de anunciar hace unos minutos que continúa el semáforo epidemiológico en verde por 15 días más. Hoy se cumplen 15 meses de la muerte del primer mexicano a causa del virus. Fallece en Nuevo León un dentista de 63 años que había recibido ya las 2 vacunas contra el coronavirus. Las autoridades estatales informan que a pesar de contar con suficientes anticuerpos, contrajo el virus y acudió ya muy tarde al hospital. A fines de este mes de junio, Quintana Roo y Baja California inician la vacunación de personas entre 30 y 39 años. Son 2 de los 5 estados que presentan mayor número de casos activos.
Hasta el más reciente reporte, México acumula 2.467.643 casos de contagio confirmados y 230.792 muertos. Así que a seguirnos cuidando, por favor, y no bajemos la guardia en ningún momento. La 7. Ya se encuentra en México el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano, y por ello el segundo hombre más poderoso en la jerarquía de la Iglesia Católica, solo claro después del Papa Francisco. Ayer fue recibido por Rogelio Cabrera López y Alfonso Miranda Guardiola, presidente y secretario general respectivamente de la Conferencia del Episcopado Mexicano. El cardenal Parolin llevará a cabo una serie de actividades en nuestro país. Mañana sábado encabezará en Yucatán la ordenación del nuevo nuncio apostólico para Papúa Guinea, el mexicano Fermín Sosa Rodríguez, su amigo, su cuate de toda la vida, estudiaron juntos ahí en algún colegio en el Vaticano. Eso ya es el chisme eclesial, ¿eh? El domingo oficiará una misa en la Basílica de Guadalupe, acompañado por el cardenal Carlos Aguiar Retes, arzobispo primado de México. Y el lunes va a desayunar, yo no sé si le van a dar tamales con chipilín, que diga, mamá, ¿qué cosa? ¿Qué es esto, el chipilín? Con el presidente López Obrador en el Palacio Nacional, para después ser recibido en el otro palacio, en el del Ayuntamiento, por la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. Más tarde concluirá su visita a México con una recepción en la Anunciatura Apostólica con motivo del 8º aniversario del pontificado, ya 8 años ya del pontificado del Papa Francisco. Así es que, benvenuto, cardinale Pietro Parolini. La 8. Ricardo, supongo que tú conoces muy bien la historia de Manuel Buendía y su famosa columna Red Privada. Sí, por mucho tiempo fue la columna clave en el devenir político de México. Tuve el privilegio de entrevistar en un par de ocasiones a Manuel Buendía y la enorme alegría que un día me dedicó una columna, eso ya es un poco de presunción. Manuel Buendía fue un columnista política o el columnista político por excelencia. Hacía revelaciones verdaderamente estrujantes de lo que ocurría en México, no solo en la política, sino en el crimen organizado y en el crimen común en nuestro país. Y esto va a ser muy significativo porque luego del asesinato de Manuel Buendía, cuando llegaba de regreso a su oficina en la zona rosa, hubo consecuencias. Hubo un par de gentes que fueron metidas a la cárcel, uno como el asesino físico y el otro como el asesino intelectual. Pero todavía en la vida política actual del país puede haber personajes que asuman consecuencias si es que se sabe exactamente qué fue lo que pasó y quién mató o mandó matar a Manuel Buendía. Ojo, ¿eh? ¿Por qué todo esto? A ver. Pues mira, ahí te va. Déjame comentarte que Netflix acaba de anunciar el estreno el próximo 14 de julio del documental Red Privada. ¿Quién mató a Manuel Buendía? El documental, dirigido por Manuel Alcalá, pretende desenterrar los misterios en torno al asesinato del columnista del periódico Excelsior. Según otro gran periodista que yo sé que tuviste también la fortuna de conocer, Miguel Ángel Granados Chapa. Trabajamos varios años juntos, sí. Bueno, pues el asesinato de Buendía, que también se refiere a Granados Chapa. Exacto, fue el primer asesinato orquestado por la narcopolítica en México. Así que recuerden, Red Privada, el documental, 14 de julio por Netflix. La 9. ¿Se han preguntado alguna vez qué tan poderosos son las decenas de miles de vendedores ambulantes que hay en la Ciudad de México? ¿Quiénes están detrás de ellos? ¿En qué momento sus líderes adquirieron un inmenso poder económico y hasta político? Esta es la crónica de nuestro jefe de información, Juan Ayón. El otro día, el sábado para ser más preciso, ya en color verde del semáforo sanitario fui a mi lugar preferido, el centro histórico de la Ciudad de México. Mis buenos deseos de que no hubiera mucha gente fueron desbordados por la realidad. Oleadas de miles de personas llegaban en metro, auto y transporte público y caminando también por el corredor Madero, 20 de noviembre y Pino Suárez. Junto con la llegada de los compradores y paseantes, sin guardar ninguna prevención por la pandemia del COVID-19 a propósito, los ambulantes se colocaban en las calles de La Moneda,
Corregidora, Correo Mayor, Venustiano Carranza y Roldán y otras más. Por cierto, el comercio ambulante ocupa desde Fray Servando hasta Tepito y de Correo Mayor hasta Candelaria de los Patos. Ya en la esquina de Correo Mayor y Uruguay entro a un templo, a la Catedral Maronita, Santuario de San Charbel. Me siento y leo unas líneas manuscritas en mi libreta. En los últimos 40 años, el ambulantaje ha sido un termómetro de la economía del país. A mayor comercio callejero, menos empleos formales y disminución del poder adquisitivo. Si los ambulantes y los vendedores en las calles tienen su origen en la época prehispánica, la actividad no decayó en la colonia y mucho menos en el México independiente. Los ajustes que reconfiguraron la propia estructura del Estado en la década de los 80 del siglo pasado dejaron sin empleo a miles de trabajadores sin ninguna opción de trabajo. Mexicanos que fueron empujados a la informalidad y a las garras de casi 32 organizaciones que controlan y lucran con las calles de la ciudad. Salgo del templo y me dirijo al callejón de tabaqueros y me freno en el pasaje de los vestidos de quinceañeras y bodas y en un rincón sigo con la lectura de mis garabatos. Se habla que solo en el primer cuadro hay cerca de 40,000 ambulantes, los cuales pagan a los líderes entre 100 y 150 pesos por metro cuadrado, lo que habla de que diariamente se generan millones de pesos al día. Cada ambulante puede ganar como mínimo 20,000 pesos al mes, muy por encima de los 2 salarios mínimos que ofrece la formalidad y en un buen número de casos ganan más que un profesionista o un científico. Las organizaciones de ambulantes tienen un poder económico que les ha permitido tener estructuras de control como halcones, esos personajes con binoculares y radios, que alertan a los ambulantes del momento de la llegada de las autoridades. También tienen grupos de choque, gestores y abogados. Es tan grande su poder económico y político que es una fuente de votos. Algunos líderes han llegado a ocupar curules en la Cámara de Diputados y en el Congreso de la Ciudad de México. Ya está comprobado que el ambulantaje acarrea inseguridad, cobro de derecho de piso, piratería, venta de mercancía robada y el crecimiento del narcomenudeo. Y sí, todo se da atrás de Palacio Nacional, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a un costado de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Juan Ayón para Fórmula Detrás de la Noticia. La 10. Y ahí les va una historia de ciencia ficción hecha realidad. En Hong Kong, la compañía de robótica Hanson creó hace un par de años a una robot humanoide, Sofía, que ahora tiene una hermana llamada Grace. Creada para el mercado de la salud y específicamente para atender a enfermos de coronavirus o de COVID-19, vestida con un pulcro uniforme azul de enfermera, Grace tiene rasgos asiáticos, cabello castaño hasta el cuello y una cámara térmica, sí, y tiene una cámara térmica en su pecho para medir la temperatura y la capacidad de respuesta del paciente. Pero espérate, además utiliza inteligencia artificial para un diagnóstico prácticamente infalible. Y por si fuera poco, puede hablar en inglés, mandarín y cantonés y expresarnos: hola, soy Grace y puedo también alegrarles el día con terapias de conversación y múltiples ocurrencias. Vaya, dice Grace junto a Sofía. Está chistosa. Su orgullosa hermana B, ahí está. Ahí está. Bueno, una historia digna del gran Isaac Asimov, que escribió la obra fundamental Yo, Robot. Sí, y él también autor de las leyes de la robótica. Sí, señorita, todavía vigentes. Un día de estos las repasamos. Vale la fundamental, nunca le haré daño a un humano. La segunda, muy discutible, a menos que el humano esté haciendo algo que le pueda causar daño. Y ahí es donde, híjole. Un día les platicamos con calma. Por hoy muy robóticos, ya llegamos al final. Pero recuerden que los esperamos de lunes a viernes y en nuestras redes sociales para por favor, todo el contenido y aquí les exclusivo. ponemos también, ¿verdad? Los nombres que aparecen son quienes se están comunicando con nosotros también por las redes. Bueno, gracias a todos. Buen fin de semana. Hasta siempre. Hasta entonces.